Bien, bueno, quiero que me acompañe para que se pongan abusados ahí atrás. Me acompañe en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 9. Y vamos a hablar, recordemos que estamos en nuestra serie, ya prácticamente se fue octubre, pero vamos a hablar y cerrar acerca de el poder de la perseverancia. Amén, amén. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 9, dice así. Ponle en la versión 60, por favor. Bueno, te voy a leer mientras. Dice: al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Bien, esta escritura nos habla que debemos resistir, ¿qué? En la fe. Señor Jesús dijo: en esta tierra, en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces la aflicción tarde que temprano va a venir, la prueba tarde que temprano va a venir a nuestra vida, pero tenemos un ingrediente, un elemento que se nos fue dado, al cual debemos resistir. Y dice: resistan ¿en qué? En la fe. Y dice: tú, lo que te está pasando, es más, dile al que está a tu lado, lo que te está pasando no es exclusivo tuyo. Todos de una u otra forma vamos a pasar, si no por las mismas pruebas, por cosas semejantes que nos van a conmover y nos van a poner a prueba en estos tiempos, ¿verdad? De dificultad. Pero la fe, si tuviésemos toda la fe del mundo, esta fe nos pudiera sacar de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de cualquier prueba. Sin embargo, aquí en este versículo dice también que algunas cosas tendremos que soportarlas. Algunas pruebas tendremos que permanecer soportando en nuestra vida. Gracias, amor. Gracias. Vamos a tener que soportar porque es necesario que vengan las aflicciones. Y te voy a explicar por qué. En segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, verso 8 al 10, hay un discípulo que es el apóstol Pablo, que nos está hablando que él estaba pasando por un problema que le estaba costando trabajo, al cual él decía que había Dios permitido que un mensajero de Satanás viniera y lo confrontara y fuera como un aguijón en su carne. Y dice en el verso 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él había orado, había algo que estaba sufriendo y no lo quería. Y dice que 3 veces le había pedido a Dios. 3 veces nos deja ver que había rogado a Dios diciéndole: quítame esto, no lo quiero. Y la respuesta que él dice en el verso 9, dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Sí? Entonces el Señor le da como una respuesta: bástate mi gracia. O sea, lo que tú me pides solamente a través de la gracia. Y ya te mencioné que la gracia tiene 2 significados. El primero es Dios dándose a sí mismo, es un regalo inmerecido de Dios. Pero la otra es la capacidad del poder de Dios para poder cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y Él nos estaba diciendo: bástate mi gracia, bástate mi poder para que sigas adelante. Sin embargo, aquí en esta escritura es importante entender cómo Él entendió en medio de su prueba o en medio de su aflicción que había un propósito. Quiero decirte que cuando estamos en una situación complicada, precisamente a un comercial, ahora mi hijo mayor, el doctor Jordi, compartió un Valtierrilla y wow, dio una predicación donde precisamente nos hablaba que nadie va a crecer, nadie va a ir más adelante en su fe, en su crecimiento espiritual, quien no pase por la prueba. Y nos daba unos ejemplos donde él le resistía o le daba vueltas a hacer ciertas funciones dentro de su carrera, pero que le tuvo que entrar. Pero él entendió que en medio de la aflicción donde él estuvo, porque nos contaba un testimonio donde en cierta ocasión tuvo que atender
a una niña, ¿verdad?, que tuvo un problema muy fuerte y que sentía que se le moría ahí, y el responsable que debería estar ahí no estaba, y le dejaron toda la responsabilidad a él y le tuvo que atorar. Y muchas de las cosas que nos suceden en la vida, pues a veces nos dicen: éntrale, éntrale, y nadie te dice cómo hacerle, nadie te enseña cómo salir adelante o qué hacer, y tienes que atorarle a los problemas, ¿sí? Hay cosas que de repente nunca hemos experimentado, y de la noche a la mañana ahí estamos inmersos y no sabemos qué hacer. Y en el momento en que no sabemos qué hacer, podemos tomar malas decisiones, podemos ir a tomar consejo con tal vez hasta con la gente equivocada, o muchas cosas que no es lo correcto, y podemos desesperarnos y perder la brújula. Pero el apóstol Pablo, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de la prueba que él estaba teniendo, ese aguijón que llama aguijón en la carne que él tenía, él encontró un propósito en Dios. Y esto me encanta, porque mira lo que dice en el verso 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí nos muestra que en medio de eso había un propósito. Dios le revelaba tantas cosas que eso pudiera traer orgullo a su corazón, pero Dios tuvo que permitir que viniera ese aguijón en su carne para que el orgullo no estuviera en su corazón, que es lo que está diciendo aquí, para que no me enaltezca sobremanera, ¿sí? Entonces nos está diciendo que él no ignoraba lo que Dios estaba haciendo en su vida. Por eso en el verso 9 él expresa: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? En mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. Al verso, el que sigue dice: me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo, que en medio de lo que él estaba viviendo, lo que él estaba soportando y por lo cual él estaba perseverando, era precisamente que su padecimiento se había convertido en su mayor fortaleza. Amén, amén. A veces lo que padecemos o las pruebas en que entramos, lejos de debilitarnos, él entendió que en lugar de ser su debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza. Porque Cristo dijo: porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte, ¿sí? Entonces, mis amados, es importante. Y luego añade en el verso 10: porque cuando soy débil, ¿sí?, entonces soy fuerte. En el otro síguele más adelante. En angustia dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, regrésale tantito. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Se goza, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue lo que expresó el apóstol Santiago, que dice en capítulo 1, verso 1: hállese pues en sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas, porque la prueba de mi fe produce un fruto del Espíritu llamado paciencia. Paciencia. Y hoy en día eso es lo que menos tiene la gente, mi amado: paciencia. Todo es express: café express, comida express, taxi express, choco express, y todo express. Ya queremos las prédicas express también ya, ¿verdad? Todo express, ¿sí? Porque vivimos en un mundo agitreado y ajetreado, ¿sí? Pero en la palabra esto no es así. Dios nos lleva a aprender a ejercitar la paciencia. Así que qué bendición que Pablo, el apóstol Pablo, conforme a lo que nos dice así, es que él nos declara: a veces lo que parece malo, Dios lo convierte en algo bueno. Por eso él, cuando fue a la iglesia en Roma, él les dice en el capítulo 8, verso 28, les enseña este principio diciendo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que parecía un mal,
o lo que le parecía una aflicción o un problema, le ayudó a bien para su alma. Qué bueno Dios, diga conmigo, qué bueno Dios. Pero tengo que aprender a entender sus propósitos. Él lo entendió perfectamente. Entonces, ahí por eso hay una escritura que nos enseña que tenemos que desarrollar ese fruto tan importante que debemos tener hoy en día, que es la paciencia. En Santiago capítulo 5 verso 10, si me lo ponen rápidamente, mira lo que enseña. Nos pone ejemplos de gente del pasado y de todos los profetas, y dice: hermanos míos, tomen como qué, como ejemplo de aflicción y de paciencia. Va de nuevo: tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nos está diciendo aquí que debemos tomar ejemplo de ellos, porque ellos aquí nos deja ver, ¿verdad?, cómo tenemos que pasar por estas cosas, como los antiguos lo hicieron, para que podamos desarrollar ese ejercicio de perseverar y tener paciencia en las cosas que nos pasan. Pareciera a veces que es muy largo, pero los procesos son de Dios, y hasta que no estemos listos, Dios nos va a llevar a otro nivel. Amén, amén. Otro personaje que nos deja ver que pasó por una prueba que Dios permitió a su vida, pero aquí vemos la diferencia conforme al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos revela que él entendió que en medio de su problema había propósito y que Dios estaba obrando en su vida. Pero hubo otro que aunque estaba en el Señor y comenzó a sufrir una tremenda tribulación, no comprendía el propósito de Dios. Y qué peligroso es que en medio de una prueba no podamos entender el propósito de Dios. Mucha gente se dice: Señor, ¿por qué a mí? Cuando debieras preguntarte: Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué me quieres enseñar? Dice aquí, por ejemplo, a diferencia de Pablo, Job no entendía a Dios en medio de su aflicción. ¿Por qué? Porque perdió bienes, perdió familia, perdió lo que más amaba. Incluso, por si tener una motivación aún adicional, en el capítulo 2 verso 9, la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y hay veces que estamos pasando por un momento de prueba tan complicado que a veces gente cercana, tu familia o amigos, dicen: ahí está, no, tú que hablas del poder de Dios y mira cómo estás. Mira, ahí está, tú me hablas de un Dios todopoderoso y mira cómo estás. Por ahí me estaba platicando con una familia y precisamente me decía esto. Dice: es que, ay pastor, dice, viera nada más, ahorita estamos en un momento de prueba y de lucha. Nada más que, híjole, hay veces que no somos discretos y en lugar de perseverar en oración, a veces contamos nuestras cosas o nuestras situaciones a otras personas. Y eso es lo malo, mis amados, que a veces no somos prudentes con nuestros labios. A veces lo que nos pasa se los platicamos a personas que ni siquiera deberían saberlo, pero se los contamos, no sé si en el momento de desahogo se les platicamos por lo que están pasando, y lejos de traer una palabra de fe, una palabra de ánimo, nos acaban. Empiezan a hablar y ya toda la familia lo sabe, ya todo el vecindario lo sabe, y ahí están. Y lejos de animar tu fe, te congojan más, porque no fuiste prudente con lo que tú hablaste o a quién se lo dijiste. Ten cuidado, dile que a tu lado, si vas a desahogarte, fíjate con quién lo vas a hacer. Es mejor que lo hagas con el Señor, porque hay veces que lo que nos sucede lo hablamos con gente que no deberíamos hacerlo, ¿sí? Y entonces, ¿pero qué es? Hay veces que son momentos de prueba, ¿sí? Entonces, Job todavía lo desaniman, y él, que no entendía la obra de Dios en su vida, en el capítulo 42 versículo 3, él, después de ese proceso y de esa maduración de lo que Dios estuvo haciendo, el por qué perdió cosas, sabe, hago un paréntesis, hay situaciones en las aflicciones y en las pruebas que sufrimos pérdida, o que debemos sufrir pérdida, para que nuestra fe no esté fundamentada en los recursos o en los bienes que tú puedas tener o poseer, incluso hasta en tus propias sabiduría. Dios tiene a veces que quebrantarla, al llegar a un punto que dices: de plano yo no sé qué hacer,
por muy inteligente que seas, Dios nos llega hasta llevar a ese punto de quebrantamiento para que tu confianza no esté puesta en lo que tienes o posees, sino en Él, sino en Dios. Y a veces Dios tiene que permitir ciertas pérdidas en tu vida para que entonces puedas entender el por qué Dios está trabajando por la aflicción o la prueba en tu vida. Y lo que Dios quiere es que aprendas a perseverar y a desarrollarte en paciencia, a esperar en Dios. Amén, amén. Y entonces dice él en el capítulo 42 de Job, verso 3, él declara esto. Hablaba, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Sí, lo que no entendía. Y hay veces que Dios hace cosas que no vas a entender de momento. Ahí vamos a pasar por pruebas que a veces de la noche a la mañana ni sabemos por qué nos metimos en ese problema o caímos en esa situación y no entendemos el por qué. Señor, pero si todo estaba bien. Señor, es que tú sabes que te amo, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y a veces no entendemos las razones. Y mira lo que dice Eclesiastés capítulo 11 verso 5. Mira lo que dice. Hay veces que no entendemos la obra de Dios. Eclesiastés 11 verso 5 dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace ¿qué? Algunas cosas. No, ¿verdad? Todas las cosas. Dios siempre está en control. Diga conmigo, Dios siempre está en control. Siempre está en control. Él hace, permite todas las cosas. Hay veces que no entendemos. Dice, así ignoras. O sea, como tú no sabes cómo crece el bebé en el vientre de una mujer encinta, o algunas cosas como dónde va la dirección del viento, o de dónde viene o dónde sale. No entendemos muchas cosas. Así nosotros ignoramos la obra de Dios. Y lo que está diciendo aquí, quien hace todas las cosas, es que todas las cosas que nos suceden tienen un propósito. Nada, por muy mal que se vea, no deja de tener propósito en tu vida. Y aún de lo malo, Dios lo contorna o lo convierte en bueno. Amén, amén. Por eso Dios quiere animarte a que perseveres aún en medio de tu aflicción. Job, por eso decía, hablaba lo que no entendía. ¿Por qué? Porque ignoraba la obra de Dios en él. Y a veces hablamos tantas tonterías. Nos quejamos, nos enojamos, no queremos saber nada de Dios, nos desanimamos, que perdemos la esperanza, perdemos la fe y empezamos a hablar cosas que no convienen. Yo creo, no sé si nada más me haya pasado a mí, pero en alguna etapa de mi vida decía cada barbaridad. Me enojaba con Dios porque ignoraba la obra de Dios. Y aquello que parece mal, y digo, Señor, pero ¿por qué tenemos que padecer? Señor, si yo te sirvo, si mi esposa te sirve, yo te sirvo, ¿por qué tenemos que pasar por esta situación? Porque Dios está obrando algo en nosotros. Amén, amén. Yo, por ejemplo, puedo ver cosas que están pasando en mi vida personal y yo digo, Señor, yo no quisiera esto. No quisiera ver el estado de mi esposa de esta forma, o cosas en nosotros, ¿verdad? No quisiera verlo. Pero cuando entro a su presencia, veo lo que Dios está haciendo en nosotros como familia. Yo digo, Señor, gracias. Porque si estas cosas tú no las permitieras o no sucederían, yo creo que estaríamos en otra situación totalmente diferente. Pero lo que pareciera malo se te está tornando en algo bueno. Y yo digo, Señor, qué bueno eres. Y que lo que parece malo, Dios está haciendo cosas maravillosas. Y digo, alabado sea tu nombre, Señor. Pero a veces no entendemos el por qué pasan algunas cosas, porque ignoramos la obra de Dios. Por eso Él en su meditación nos deja ver ahí en el verso 5, por favor. Si me pones el verso 5, dice, de Job 42 verso 5. Job 42 verso 5 dice, ¿qué dice? De oídas te había oído. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios es un Dios poderoso?
¿Cuántos hemos escuchado que Dios es un Dios de milagros? ¿Y cuántos lo han experimentado? Ya somos menos. No es lo mismo oír que experimentar. Diga conmigo, no es lo mismo escuchar. No es lo mismo venir un domingo a la predicación y escuchar que a ponerlo por obra. Sí, es muy diferente. Sí, es muy diferente. Entonces él dice, y yo reconozco algo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, te ven. No había comprendido él, ¿sí? Ahora mis ojos te ven. Y en estas expresiones nos da a entender que Job no comprendía lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero Dios se lo tuvo que dar a conocer a través de su aflicción. Hasta ahora, entonces Job, después de ese proceso, él nos dice, ahora lo conozco mejor. En otras palabras, ahora conozco mejor al Señor, ¿sí? Porque en medio de la angustia, en medio de la aflicción, de la desesperación y la prueba, aquí Job pudo crecer y experimentar ese crecimiento para que él pudiera lograr soportar, lograr resistir, lograr perseverar en medio de su padecimiento. Amén, amén. Y eso es lo que Dios hace a través de las pruebas. Sí, por eso Dios nos lleva a que seamos gente que persevera y que podamos entender en medio de lo que estás pasando, sea una pérdida familiar, sea una pérdida económica, sea una pérdida material, lo que sea, tú puedas entender que en medio de eso Dios está obrando cosas en tu vida. En tu vida. Entonces, así que, amado, quiero animarte. Y de hasta este principio que una parte la compartí ahí en un miércoles de discipulado, es que el cristiano que no padece no puede crecer. Diga conmigo, el cristiano que no padece no puede crecer. ¿Sí? Estaba viendo un proceso de cómo la aceituna, ¿verdad? Para que pueda salir su aceite, el aceite de la oliva, tiene que meterse a una prensa y meterse a una presión, a cierta presión de varios kilos, para machucarla y oprimirla lo más que se pueda, para que esa aceituna pueda salir aceite. Pueda salir aceite. Jesús constantemente iba a un lugar llamado el Monte de los Olivos, y ahí se daba la aceituna, y ahí nos enseña el proceso, que para que pueda sacar la unción, el aceite que sana, el aceite que nos representa el Espíritu Santo en nuestra vida, que ya no eres tú, sino que es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Muchas veces Dios tiene que traer la prueba y la aflicción y meterte a esa prensa donde te oprimes, donde te lleva a soportar lo más que pueda, para que entonces pueda fluir el aceite en tu vida. Y ese aceite espiritualmente es el Espíritu Santo, porque ya no dependerás de tus fuerzas, ya no dependerá de tu capacidad, ya no dependerá de tus recursos, sino únicamente lo que te sucede puede estar en control y en manos del Espíritu Santo en tu vida, para que puedas seguir adelante. Y entonces puedas entender que aún en la opresión más fuerte puede salir lo mejor de ti. Amén, amén. Amén, amén. Y por eso las pruebas en nuestro matrimonio, las pruebas en nuestra salud, las pruebas con nuestros hijos, las pruebas, Dios nos va a veces tener que apretarle a la prensa para que pueda salir lo mejor de cada uno de nosotros, porque el cristiano que no padece no puede crecer. Y esto lo podemos comprobar ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice, esto está padrísimo, y me comprendió, me hizo entender mejor. Éxodo, ahí por favor, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Pero cuantos más los oprimían, ¿a quién oprimía el pueblo de Israel? Los egipcios. Dice que entre más los oprimían, les pusieron cargas, ya no tenían que ir ellos por el material para hacer los ladrillos, sino que ahora ellos tenían que recogerlos y tenían que hacerlos ellos, tenían que preparar la paja para preparar ladrillos, y en su jornada también tenían que terminar la misma cantidad de ladrillos. Pero dice que empezaron a imponer más capataces al pueblo de Israel, y dice aquí que en cuanto más los oprimían, tanto más
se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Regrésalo, por favor. ¿Sí? Entonces tú debes entender este principio. Cuando estés pasando por una prueba y te sientas oprimido, afligido, que dices: Señor, pero ya no resisto, ya no aguanto más, déjame decirte que en cuanto más te oprimen, tanto más te vas a multiplicar y vas a crecer. Amén, amén. Dios permite la aflicción y la opresión para sacar lo mejor de ti, porque cuando tú eres expuesto a una prueba fuerte, te vas a multiplicar y vas a crecer. Por eso Santiago dice: hállate pues en sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Entiendes ahora? Porque si tú lo lees así, pues dice: ¿quién se va a gozar cuando yo me encuentro mal en mi salud? Cuando me dan un mal diagnóstico, cuando mi matrimonio está a punto de quebrarse, cuando un hijo está perdido o se me está perdiendo en alguna adicción. ¿Cómo me voy a gozar? Pero aún en eso Dios tiene propósitos y Dios va a hacer algo en tu vida. Amén, amén. Eso tienes que tú estar seguro. Ahora, tú puedes decir: mientras padezco o mientras padecemos, Dios está obrando en nuestra vida, y por tal razón el cristiano debe entender este principio: si yo no padezco, no puedo crecer. Ahora, hay una situación que es importante que tú sepas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, nos habla lo siguiente. Dice así: Dios le dio una instrucción a la iglesia, a los apóstoles, y les dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos perseveraron en esa instrucción que les dio el Señor Jesucristo antes de partir, y comenzaron a unirse, comenzaron a orar, comenzaron a buscar de Dios. Y dice ahí que en el 120 estaban reunidos en el aposento alto, y vino entonces el Espíritu Santo cuando ellos estaban juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y vino y cayó sobre de ellos el Espíritu Santo, y les puso lenguas como de fuego. Y en el capítulo 1 de Hechos y en el capítulo 2 nos muestra que hubo un gran avivamiento, hubo un gran fuego, un gran amor, y predicaban la palabra y vendían sus cosas, las traían a los pies de los apóstoles, de tal manera que ellos repartían, y no había necesidad en la iglesia de aquel tiempo. Dice que hacían milagros, señales, prodigios, portentos, maravillas, y se extendía la palabra. El problema fue que un día comenzaron a adormecerse. La iglesia comenzó a adormecerse. Fíjate, después de obrar milagros, el apóstol Pablo pasaba y la sombra de él dice que sanaba gente. Hacían tantos milagros, había tantos prodigios en ese tiempo, pero comenzó a dormirse la iglesia. ¿Comenzó a qué? Como tú comprenderás, hay veces que nos dormimos, ¿sí? Nos acostumbramos, ¿nos qué? Y ese es el problema. No vivir un avivamiento diario. Tenemos que aprender a vivir en un avivamiento diario, en la búsqueda del Señor. El problema es que cuando te adormeces, cuando te acostumbras, cuando ya vas a la iglesia, porque ya sabes que el domingo vas a la iglesia, pero ya no vas con esa atención, ya no vas con esa expectativa, ya no vas a ver qué Dios va a hacer en tu vida. Empiezas a acostumbrarte, te levantas en la mañana porque ya te acostumbraste a levantarte a las 6 de la mañana, y puedes decir: es que oramos siempre por lo mismo y la oran las mismas personas, y te acostumbras a eso y pierdes tu interés. El peligro de esto es que te puedes adormecer, y lo mismo le pasó a la iglesia primitiva. La primera iglesia comenzó a acostumbrarse y se durmió. Dile que está a tu lado: no te acostumbres, porque te puedes dormir. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios tuvo que permitir, mi amado. Dios tuvo que levantar a alguien para perseguir a la iglesia. Dios levantó a un hombre que comenzó a matar, comenzó a perseguir y a meter gente en la cárcel. Y ahí más adelante, ahí por el capítulo 8, mira lo que dice, verso 1 al 4, lo vamos a leer. Dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea, tomaron a un discípulo llamado Esteban y murió apedreado, ¿sí? Por mano de Saulo.
Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo de Tarso asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí va el principio, mi amado. Aquí se nos habla de una gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Cómo fueron ellos esparcidos por todas partes, ¿sí? Porque a veces Dios tiene que permitir cosas que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para que te despiertes. Híjole, porque a veces nos acostumbramos y la costumbre me lleva a un adormecimiento. Y Dios ya hasta vio que la iglesia estaba acostumbrada, estaba dormida, y tuvo que levantar a un hombre llamado Saulo de Tarso para hacer una gran persecución. Hoy en estos tiempos suceden cosas como estas. Se hacen fuertes movimientos de muchos tipos, ¿verdad? De hecho, acabo de ver noticias que muchos se levantaron. Allá en Guadalajara hubo una marcha multitudinaria para abolir la ley del aborto, que permite el aborto en los niños. Y una camioneta vino y arrolló a decenas de personas, ¿sí? Hay muchas cosas y se levantan movimientos, se levantan muchas cosas y persecuciones a las iglesias también. Hoy recientemente, yo por ejemplo estoy en un grupo que se llama una red estatal de ministerios, pero hay pastores también que se han integrado, que son de Oaxaca, de Chiapas, y nos hablan. Dicen, oren por nosotros porque acaban de quemar tal iglesia, que raptaron a la hija de tal pastor, que secuestraron a tal pastor y que lo mataron, y está viendo una ola de muerte en el sureste otra vez, en Oaxaca, en Chiapas, por aquellos rumbos. Está viendo cosas bien tremendas. Y también hubo un caso de un anexo, de un lugar de recuperación. Entraron y era de gente cristiana. También hubo un desastre ahí. Entonces, mi amado, y dices, híjole, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Ya hay ahora coches bombas, ¿verdad? Ya en Acámbaro y en otro lugar también estamos viendo cosas que antes no veíamos, mis amados. Yo no recuerdo que en mi juventud haya escuchado que había habido un carro bomba. Eso sabía que era allá en Medio Oriente. Allá sí están Lorenzo desde allá, ¿no? Pero en México, y hoy se está haciendo común, y está trayendo un despertar. Y a veces tienen que venir estas cosas para que la iglesia se despierte. Aquí en las mañanas debería tener mínimo cuando menos 100 gentes en adelante orando, clamando por Salamanca, clamando cuando hacemos las convocaciones precisamente de oración, de adoración. Este lugar debería estar lleno, porque es gente que entiende que no podemos adormecernos. Incluso servidores deberían conectarse todos los días a orar, o al menos 3 veces por semana, y no lo hacen. Porque nos acostumbramos, creemos que con lo poquito que hacemos ya con eso lo hacemos. Y no es así, mis amados. Dios está permitiendo cosas hoy en día en nuestra vida para que la iglesia se despierte. Los problemas que hay en una ciudad no es por el gobierno, no es por la gente mala, es por la iglesia que está adormecida. En pocas palabras, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Dios estableció la iglesia como la sal de la tierra y la luz del mundo. La iglesia debe ser el faro de luz para un mundo lleno de tinieblas. Pero a veces no nos cae el 20. Creemos que convenir, como cuando estábamos en la iglesia tradicional, cuando estábamos en la 14, creemos que ya con haber ido a la iglesia ya cumplimos con Dios. Es que ya cumplí con Dios. Y hasta buscaba la que durara menos. Me iba a las 3 caídas, porque ahí el sacerdote duraba 15 minutos su homilía. 15 minutos y vámonos. Yo decía, ya vine, Señor, ya cumplí, gracias. Ya la hice para toda la semana. Y a veces el cristiano está cayendo en eso. Creemos que porque venimos a tocar, ya con eso ya la hicimos, o que ya vine a ensayar, ya dice mi servicio a Dios.
pero no leo, no me levanto a orar, no me exijo yo un poco más, no predico la palabra. O sea, ¿qué está pasando? Nos estamos adormeciendo, y porque la iglesia se adormece, entonces estamos viendo un montón de catástrofe en muchas partes. Hace varios años yo tuve un sueño. Dios me alertó de lo que iba a pasar. Yo me acuerdo que era un sábado, y tuve un sueño muy extraño. Vi a un hombre sentado como en un trono, desnudo, y tenía unas mangueras conectadas a los brazos, ¿verdad? No, miento, esa fue la explicación, permítame, perdón, ya me confundí. Estaba yo dormido, y en un lugar donde iba a entrenar, hacía ejercicio. Me acuerdo que salí, y en la calle veía un montón de caos, un caos increíble, gente corriendo, disparos, camiones incendiándose. Y recuerdo que había una persona conocida, y le pregunté: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es este caos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y me dijo: lo que pasa es que Mortado ha derramado de su gracia. Esa fue la palabra, Mortado derramó de su gracia. Y dije: caray, ¿y qué es eso? Me acuerdo que cuando desperté y me levanté, traía el sueño tan vívido. Dije: este sueño es un sueño de Dios. Y fui al diccionario y busqué la palabra, y esa palabra en el diccionario no existe. Pero cuando me voy al internet, resulta que Mortado es un símbolo satánico, donde hay un rey desnudo con sus brazos estirados, y tiene conectadas unas mangueras, y está vaciando su sangre a la alcantarilla. Y hay muchos grupos de rock heavy metal pesados que se llaman Mortado, ¿sí? Y represente a la muerte y a la sangre, que es vida, la están tirando, drenando a una alcantarilla, como diciendo: esto no sirve, la sangre no sirve. Me acuerdo que le contestó a un amigo pastor, y me dijo: varón, tenemos que platicar. Dios también le reveló un sueño similar. Dice: vienen tiempos complicados. Y fue cuando al poco tiempo comenzaron a descarrilar los trenes, y empezaban a robar. Y después iban, te lo digo porque tenía conocidos, gente cristiana que trabajaba en aquel tiempo en seguridad, y cuando iban a abrir casas, o porque daban pitazos, iban y tenía la gente televisores y ahí refrigeradores en las orillas, en las casas de las orillas del tren. Dice que había altares de la muerte. Le dicen Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ¿sí? De la muerte, ahí altares de la muerte. Y comenzó una ola de violencia. Empezó incluso en la Guanajuato, había un altar a la muerte, que ahí había, quien viva ahí no me va a dejar mentir, había un altar a la muerte. Y empezó a proliferar esto en México, y de ahí hasta acá cada vez se ha puesto peor, mi amado. Pero ¿qué hicimos como iglesia? La iglesia ha estado adormecida. La iglesia no ha entendido de unidad. Esto que vamos a hacer el próximo 10 de noviembre no es nada más para decir: hacer algo diferente. No, es para mostrarle a las demás iglesias que debemos trabajar unidas, donde no hay envidia, donde no es que se me van a ir a otra congregación. Bueno, la gente que es inmadura, pues bueno, esa va de como chapulines de un lugar a otro. Pero la gente que es entendida, ¿verdad?, sabe dónde Dios la estableció, y ahí va a echar frutos, ahí va a crecer, ahí va a echar frutos en ese lugar donde Dios lo plantó. Entonces, mis amados, el culto unido es para fortalecer la unidad. La unidad. Y la iglesia tiene que estar unida hoy en día, orando, congregándose, como dice la palabra, no dejando de congregarnos, sino antes bien exhortándonos los unos a los otros. Y más cuando aquel día se acerca. Cristo viene pronto, y no es un cliché. Pero tenemos que avivar, tiene que haber un avivamiento. Y el avivamiento tal vez no es, porque eso es discutible. Muchos teólogos dicen: ya no va a haber más avivamiento, va a haber, estamos en los tiempos ya del apocalipsis. Pues sí, pero el avivamiento no quiere decir que sea en todo el mundo. El avivamiento puede ser con el remanente que queda en este mundo. Sí, con la gente como aquellas 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. 5, las 10 tenían sueño, pero 5, aún con el sueño, procuraron siempre tener aceite listos para cuando viniere el esposo. El aceite siempre debe estar permaneciendo. Y entonces aquellas cosas que suceden, que son opresión, incluso tal vez va a venir una opresión,
tenemos que saber que tiene que sacar lo mejor de nosotros para que el aceite no cese. El aceite siempre esté encendida en nuestras lámparas. Amén, amén. Entonces, lo malo que te suceda no es tan malo. Dios tuvo que permitir que Saulo viniera y trajera persecución y muerte para que entonces la iglesia, ¿verdad?, despertara. Y dice que muchos fueron esparcidos, pero lo que parecía malo se tornó ¿en qué? En bueno, porque mira lo que dice aquí. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Fueron anunciando. Esto es otra prueba de lo que Dios hace en los momentos de aflicción. Y aunque la iglesia en aquel tiempo fue perseguida, se expandía, más bien se expandía para llevar el evangelio. Y dice que ellos resistían firmes en la fe. Amén, amén. Entonces, mis amados, hay gente que nunca ora, y a veces Dios tiene que permitir cosas que vengan a su vida para que diga: ay, Señor, ahora sí ayúdame. Ay, Señor, ayúdame. Mira cuánta gente hemos visto desfilar que tiene problemas bien gruesos, y Dios en su amor y misericordia los saca, los salva, los ayuda. Pero ya que salen de su problema, ¿qué creen? ¿Siguen con el Señor? No, se vuelven a ir. Ya Dios me resolvió mi problema, y otra vez se regresan al mundial y se olvidan de Dios, porque ya Dios le resolvió el problema. Parecen como aquellos 10 leprosos, ¿se acuerdan? 10 leprosos que Dios, Jesucristo, los sanó. Hizo un milagro increíble. Mientras iban de regreso al sacerdote, fueron limpiados, pero solamente uno de los 10 regresó a darle gracias al Señor. Fíjate nada más, solo uno de 10. Porque realmente a veces somos bien ingratos, mis hermanos, con Dios. Dios nos ayuda, no nos damos cuenta que hoy estamos con vida, con salud, y que estamos aquí escuchando su palabra, pero a veces ni siquiera eso apreciamos. No somos agradecidos con Él, y tenemos que aprender a ser agradecidos. Quiero cerrar con esto. Dios es un Dios que nos prueba en el desierto. ¿Cómo? Dios es un Dios que nos prueba en el desierto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y ya vamos cerrando. No sé si voy a pasar la alabanza, pero Deuteronomio capítulo 8 verso 2, por favor. Deuteronomio 8 dice: y te acordarás. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Estás en Deuteronomio 2:8. Es al revés. Deuteronomio, ándale. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, amado, debemos ser probados en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que entonces se descubra lo que hay en él, sea bueno o sea malo, y si guardamos o no sus mandamientos. Así que en los momentos de prueba, como lo fue la pandemia, ¿te acuerdas? Dios tuvo que sacudir la iglesia, y incluso hubo servidores que se veían firmes, y no digo de esta congregación, en otras fueron sacudidos y ya jamás regresaron a la congregación. Mucha gente se quedó acostumbrada a la comodidad de su hogar, y ahí se quedaron, ya no salieron y no se volvieron a congregar. Y es triste verlos ahora como están, a muchos de ellos, ¿sí? Fríos, apagados, les va mal. Y digo, caray, qué tristeza, ¿sí? Qué tristeza. Pero a veces eso tiene que suceder en nuestra vida, ¿sí? Porque aquí en estas pruebas se conoce el que recoge con nosotros y el que no lo hace, el que es de nosotros y quien no, o el que nunca lo ha sido, para que entonces se cumpla lo que dice la primera carta de Juan capítulo 2 verso 19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Entonces a veces Dios tiene que venir a sacudir el árbol para que se caiga aquello que no está bien plantado. Amén, amén. ¿De quién eres tú? Pregúntale al que está a tu lado: ¿de quién eres tú? ¿O de cuáles eres tú? ¿Sí? ¿De cuáles eres tú?
Y quiero cerrar diciéndote esta verdad. Todos vamos a padecer, todos vamos a pasar por situaciones complicadas y difíciles. Pero Jesús, escucha y anótalo, grábatelo en tu corazón. Jesús nunca dejará o te dejará padecer más de lo que puedas soportar. Diga conmigo: Jesús nunca va a permitir que yo padezca más de lo que yo pueda soportar. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Él sufrió la cruz, una cosa tan terrible, una de las muertes más terribles. Y el dolor, el sufrimiento que se vive en ese proceso, cuando la gente te da en tu dificultad o en tu aflicción, lejos que se te acerque a echarte la mano, te dan la espalda y se alejan, o te dicen palabras: maldice a tu Dios y muérete. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que dices que tú amas y que Él es el que te ayuda y que te fortalece? ¿Dónde está? Mira cómo estás, mira cómo vives, mira cómo estás y te dices cristiano. Y vendrá el diablo con todo su poder para tratar de desanimarte y apartarte de Dios en los momentos de prueba y de aflicción. Pero sabe, Jesús entiende. A Él lo abandonamos, a Él lo dejamos. Él padeció solo, sufrió. Y la gente, en lugar de decir ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? La gente decía: a Barrabás, al ladrón, al que hace lo malo. Velo en el mundo, vas a ver que la gente prefiere más a la gente que habla mal. Yo lo veo en mi ámbito de trabajo. Yo veo a un compañero que es bien mal hablado, que dice cada barbaridad, dice cada cosa, y pareciera que es el que tiene más gracia ahí donde está, que el que tiene una palabra seria, sabia, prudente. Pero le hace la gente, sigue más al que es de este mundo. Y lo mismo sucedió con Jesús. Mucha gente prefiere las cosas del mundo que a Jesús. Y la gente, en lugar de decir queremos a Jesús, que sanó, que ayudó, que bendijo, prefirieron más al otro, que le robaba, que les maldecía, que los golpeaba, que los mataba. Prefirieron a Barrabás. Y a veces la gente prefiere más eso. Es como aquella madre que no entiende, que dice: te prefiero borracho y drogadicto que vayas allá con los aleluyas. ¿En serio? En serio, ya he conocido gente que madres que dicen: te prefiero así de borracho antes que cambies de religión. Hazme favor. Pero así de ignorantes y de tapados estamos, ¿sí? Entonces, pero Jesús, déjame decirte esto: Jesús sufrió la cruz y Él sabe lo que es el abandono. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es el dolor. Y Él nunca jamás pondrá mayor carga de lo que tú y yo podamos resistir. Porque si tú dices: es que ya no puedo, Señor, lo hacemos al mentiroso, ¿sí? Dice Romanos 3:4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabe? Ninguno de nosotros quiere pasar por tribulaciones. ¿Habrá alguien que quiera pasar por tribulaciones? No, ¿verdad? Nadie queremos pasar por tribulaciones. Incluso Jesucristo no quiso pasar por ellas. Ahí en Mateo capítulo 26 verso 39, Él estaba, dice, padeciendo, sufriendo, porque la cosa que iba a padecer era terrible. Era terrible. El dolor que iba a sufrir era insoportable. No te puedes imaginar el dolor que Él iba a padecer. Y Él dijo: Señor, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Amén, amén. Por eso quiero decirte: es necesario, mi amado, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Permite que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. La razón, ahora ahí te va el secreto. ¿Sabes por qué pudo Dios o Jesús pudo resistir y soportar y perseverar hasta el final? Y ese es el secreto que hoy quiero que tú te lleves. Porque dice la palabra, Hebreos 12:2, a ver si me lo puedes poner, por favor. Hebreos 12:2. Dice: puestos pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Puso un ingrediente, un fruto del Espíritu Santo que se llama gozo.
Pregúntele, ¿qué es el gozo, pastor? Pues ya usted ya lo sabe, pero se lo voy a volver a decir. Sí, el gozo es un estado emocional, espiritual, de alegría, de felicidad, que no depende de las circunstancias. Es lo que experimentó Pablo y Silas, que siendo azotados, golpeados, blasfemados y metidos hasta lo más profundo de una cárcel y atados al cepo, dice que ellos cantaban cánticos e himnos espirituales a Dios. Es decir, lo que te suceda, la aflicción que pasa en tu vida, nunca te va a detener en tu amor y pasión por Dios. Amén, amén. ¿Y qué hizo? ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que debemos poner nuestra mirada también en Él. ¿Y qué hizo Jesús? Puso el gozo por delante, sabiendo que lo que te sucede es temporal. No hay prueba que dure para siempre. Diga conmigo, no hay prueba, no hay aflicción, no hay padecimiento que dure para siempre. Eso solamente es la prueba que Dios usa para sacar lo mejor de mí. Ay, 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 denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya.